Muy bien. Antes que nada, esta materia, este curso es cortito, es de 10 horas nada más. Entonces solamente vamos a tener dos Zoom, o sea, hoy y el martes. Mañana no va a haber Zoom de comunicación efectiva para emprendedores, solamente martes la próxima semana y con eso vamos a terminar. Entonces vamos a tratar de hacer todo hoy el módulo 1, ¿sí? Para hacer el martes el módulo 2. Muy bien, ¿qué es la comunicación efectiva para emprendedores? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a empezar primero por definir el objetivo de este módulo, ¿verdad? El objetivo de este módulo es aplicar habilidades comunicacionales en el proceso de emprendimiento. Entonces te voy a verificar algo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo del módulo, de este primer módulo de este curso? Aplicar habilidades comunicacionales en el proceso de emprendimiento, descubrir la importancia de la comunicación efectiva, teniendo en cuenta el beneficio del mismo para el éxito del emprendimiento. Conocer y entrenarse en las diferentes habilidades de comunicación. Ese es el objetivo. Entonces, estos son los objetivos de conocimiento, objetivo de destreza y de actitudinal de este módulo. Muy bien. Vamos a empezar con la contextualización, una introducción a la comunicación efectiva. Dice, la comunicación eficaz es fundamental para cualquier organización y puede ayudar de muchas maneras. La comunicación juega un papel en el desarrollo de productos, relaciones con los clientes, gestión de los empleados, prácticamente todas las facetas de un negocio de operaciones, o sea, en una empresa. La comunicación, en pocas palabras, ¿verdad? Es fundamental en todos los procesos dentro de lo que significa una empresa y obviamente un emprendimiento. La comunicación efectiva construye relaciones fuertes, ¿sí? La confianza y la lealtad son factores claves en cualquier relación y ambos son impulsadas por la comunicación que se centra en la satisfacción de las necesidades individuales, la transmisión de información importante y proporcionar retroalimentación positiva y constructiva, ¿sí? Las relaciones fuertes con el público externo también construyen una fuerte comunicación sólida sobre los productos, servicios y cultura de la empresa y los valores. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿sí? Lo que nosotros transmitimos o comunicamos a través de nuestros productos y servicios, ¿sí? De la empresa, ¿sí? Construye una relación fuerte con nuestro público externo, ¿sí? Y justamente esa comunicación que queremos transmitir, de verdad, debe reflejar el buen servicio, ¿sí? Debe reflejar los valores, la filosofía de la empresa, ¿sí? Deben estar traducidos en eso, en pocas palabras, ¿sí? Eh, la comunicación, antes de olvidarme, les digo esto, una buena comunicación, ¿verdad? No hace falta que sea en forma verbal, también puede ser en forma no verbal y justamente después vamos a ver los tipos de comunicación, ¿verdad? Como tuvimos, por ejemplo, Oliver estuvo en la clase de branding comercial. También una empresa puede comunicar, ¿sí? Puede comunicar, eh, puede comunicar justamente la visión, la filosofía, los valores de la empresa, ¿sí? Pueden ser comunicados a través de los colores que utilicen en su logo, de la tipografía de letras que utilicen en su logo, a través del nombre, la forma en que colocan la combinación que hace, ¿verdad? En la tipología de colores, letras y números, en números, letras, colores, ¿verdad? Tipografía de letras, esa combinación y todo. A través de eso uno puede estar transmitiendo o comunicando de manera eficaz, ¿verdad? La filosofía de la empresa, ¿sí? La misión y la visión también y los valores que transmite la empresa, ¿sí? No hace falta que esté escrito nada y que nosotros estemos leyendo para poder enterarnos de todo eso. También con un golpe de vista, con solo mirar, ya podemos ver reflejados esos elementos, ¿sí? Esos elementos. Y esos son parte también de la comunicación efectiva, ¿sí? Muy bien. Las relaciones interpersonales pueden ser una importante fuente de satisfacción si existe una comunicación abierta y clara. Pero si esta comunicación es confusa o agresiva, suele originar problemas. O sea,
en cualquier tipo de relación, ¿sí? Sea en el mundo privado, en el ámbito privado o en el mundo laboral, en el ámbito laboral, cualquier relación interpersonal donde, sí, la comunicación sea abierta, clara, sincera y franca, ¿verdad? Establece buenas relaciones y buen ambiente, ¿sí? Y por el contrario, donde haya una comunicación un poco confusa o dobles mensajes, o sea, o que las palabras transmitan un poco de agresividad, obviamente crea un ambiente de tensión, de problemas, donde pueden surgir grandes conflictos inclusive, en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito laboral o empresarial. Comunicarse de manera abierta y clara es una habilidad que puede ser aprendida mediante un entrenamiento, y uno de los componentes de esta comunicación efectiva es la asertividad, ¿sí? Es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la habilidad que una persona tiene, ¿verdad? Para ser sincera, franca, honesta, ¿sí? Oportuna, clara, ¿sí? Y que pueda transmitir sus ideas, sus conceptos, ¿verdad? Sus pensamientos sin herir, ¿verdad? Ni menospreciar, ¿verdad? El pensamiento y las opiniones de los demás. Eso es la asertividad. Es la habilidad para hablar con sinceridad, con franqueza, ¿sí? En el momento adecuado, en el lugar oportuno, con la persona correcta, de la manera correcta, sin herir los sentimientos de la otra persona, ¿sí? Yo puedo ser franca con una persona. Si yo tengo asertividad, yo tengo que buscar el momento oportuno para decir las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra relación personal. Si estamos en nuestra relación de pareja, justo mi esposo está nervioso, está con muchas cosas, pero yo tengo en mi cabeza, yo soy más franca, muy sincera, pero entonces a mí hay algo que me está molestando, y justo en ese momento que él está nervioso, furioso, me voy y le digo las cosas, ¿verdad? Porque tengo que decirle, me tiene que salir, ¿verdad? Porque yo soy sincera y me voy y le digo, eso no es ser asertiva, eso es de ser totalmente lo contrario a ser asertiva, ¿verdad? Ser desubicada, ser poco oportuna, ¿verdad? Entonces, buscar el mejor momento para hablarle, eso es ser asertiva, ¿sí? Y para practicar la asertividad también tenemos que tener mucho de empatía, ¿sí? La asertividad y la empatía van de la mano, eso está muy clarito, clarito, ¿sí? Entonces, una persona asertiva es empática y una persona empática es asertiva. ¿Qué es la empatía? Es poder colocarse en el lugar de la otra persona, de verdad, sentir lo que la otra persona siente, pero sin pensar de igual manera que la otra persona. No hace falta que para ser empática que vos pienses de igual manera, pero sí que vos sientas y te pongas en el lugar de la otra persona, de tal manera a no, ¿verdad? A poder comprenderle, ¿verdad? A poder, justamente si una persona es empática, se van a acabar los famosos, las famosas, como si los famosos cismeríos, se van a acabar el juzgar a los demás, ¿sí? Si uno se pone en el lugar de la otra persona y vive lo mismo, o sea, prácticamente siente lo mismo que esa persona siente en su lugar, uno ahí va a decir, wow, había sido que muchas cosas soportó esta prójima, ¿verdad? Entonces, ahí se van a acabar el juzgar a los demás. Si este mundo fuera un poquito más empático y asertivo, sería muy diferente, ¿verdad? Entonces, la asertividad y la empatía van muy de la mano, ¿sí? Entonces, para ser asertivos, tenés que ser empáticos, o sea, tenés que buscar ponerte en el lugar de la otra persona para justamente no hacerle lo que no quieres que te hagan a vos. Eso es la asertividad también, ¿verdad? O sea, la habilidad para buscar el momento oportuno y correcto y ser sinceros y francos en lo que expresamos. Pero en el momento, vuelvo a repetir, momento oportuno, ¿verdad? Y claro, con la persona correcta en el momento oportuno. Muy bien. Ahora vamos a decir qué es la comunicación efectiva. Entonces, y que se quede claro, la comunicación efectiva, la buena comunicación se puede aprender, ¿sí? ¿Y cómo se puede aprender? Mediante el entrenamiento, ¿verdad? Y uno de los componentes de esa comunicación efectiva, ¿verdad? Es la asertividad. No olvidemos eso. Uno de los componentes de la comunicación efectiva es la
asertividad. Muy bien. Concepto. ¿Qué es la comunicación efectiva? Es una forma de comunicación que logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su interlocutor o sus interlocutores, ¿verdad? Sin que genere confusión, dudas o interpretación erróneas. En pocas palabras, la comunicación efectiva, ¿verdad? Es aquella comunicación en donde no hay dobles mensajes, donde hay un mensaje claro, breve, un mensaje conciso, que la otra persona pueda entender con facilidad y a la que le llegue bien el mensaje y no en forma confusa y que se preste a malas interpretaciones. Una comunicación efectiva cumple con los objetivos intencionados en el mensaje, logrando el efecto deseado. En pocas palabras, entonces, en la comunicación efectiva cumple con el objetivo. Debe llegar el mensaje y el mensaje debe ser respondido. Así y debe, ¿cómo se dice? En una comunicación efectiva debe, debe lograr el efecto que busca, ¿verdad? Si vos estás queriendo transmitir algo y quieres obtener una respuesta concreta, el mensaje debe poder ser interpretado y respondido. O sea, debe haber un feedback de la otra parte, del receptor. Entonces ahí podemos decir que hubo una comunicación efectiva, ¿verdad? Las estrategias o técnicas de una comunicación efectiva deben enfocarse en la eficacia de los elementos de la comunicación en relación a lo siguiente. Sabemos que los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el canal, el mensaje. Esos son los básicos, ¿verdad? Canal, el mensaje y el feedback o la retroalimentación, ¿verdad? Esos son los elementos de la comunicación. Y vamos a ver los principales, ¿verdad? El emisor y el receptor dice como interlocutor de la comunicación, siendo el emisor el que elabora el mensaje e imprime la intención y el receptor quien recibe el mensaje, modificando la conducta. Lo más importante es la comprensión y tolerancia de las diferencias individuales, evitando la generalización y distorsión de la información. En pocas palabras, hay en toda comunicación hay un emisor y un receptor. Luego hay un mensaje que en referencia al conjunto de signos que comunican algo compuesto de significante y significado. El mensaje debe tener una coherencia entre ellos. O sea, ese mensaje tiene que ser codificado por el emisor y decodificado por el receptor. ¿Sí? El canal dice como el medio en el que se transmite el mensaje. Debe encontrar las herramientas correctas para una comunicación eficiente, como por ejemplo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TIC, ¿verdad? Tecnología de información y comunicaciones. Entonces, el canal, en este caso, por ejemplo, en el caso de las clases virtuales, por ejemplo, yo soy la emisora, ustedes son los receptores, ¿sí? Y estamos utilizando, en este momento estamos utilizando nuestra notebook, es el canal, el Zoom, es otro, el canal, en la plataforma del Zoom, ¿verdad? Y en el caso cuando estamos en la plataforma del, en toda comunicación hay están estos elementos, el emisor, el receptor, ¿verdad? El canal, el mensaje y el canal. El mensaje, lo que se transmite, el canal, el medio que se utiliza. En el tema en el caso de las clases virtuales, la plataforma, por ejemplo, el medio utilizado es la plataforma justamente, ¿verdad? La plataforma del MITIC, ¿verdad? A través del Moodle, que es el sistema. Entonces, ese es en ese caso. En el caso, por ejemplo, de las conversaciones telefónicas, el medio es el teléfono, ¿verdad? En el caso de los cuando enviamos un correo, por ejemplo, justamente el medio es el correo, ¿verdad? Se usa también internet y todas esas cosas. Entonces, eso es básicamente, en eso básicamente se radica la comunicación, ¿verdad? Y en toda comunicación, para que sea efectiva, sea eficaz, ¿verdad? Sea eficiente también, ambas partes deben ser tolerantes, ¿verdad? Deben despojarse de toda, ¿cómo se dice? De toda individualidad y tratar de comprenderse mutuamente, ¿verdad? Y deben ser tolerantes, ¿verdad? Para que pueda haber entendimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las características de una comunicación efectiva? La comunicación efectiva se caracteriza por transmitir un mensaje de manera que cumpla con los objetivos esperados por el emisor hacia el receptor. También se caracteriza por resolver el problema de la interpretación que le dan los interlocutores al mensaje. Para que una comunicación sea efectiva,
los interlocutores deben buscar la comprensión uno del otro, que ya acabamos de decir, ¿verdad? Debe haber comprensión y tolerancia de ambas partes, ¿verdad? A través de la elaboración de un mensaje claro, preciso y breve. Esto significa que este mensaje debe ser, en primer lugar, de fácil comprensión, esa es la primera característica, de fácil comprensión. Segundo, que exprese objetivamente lo que se quiere decir. Y lo tercero, que exprese únicamente lo intencionado, ¿sí? Que exprese únicamente. O sea, cuando estamos tratando de mandar un mensaje, tenemos que tratar de mandar un mensaje por vez. No mandemos varios mensajes a la vez, ¿sí? Entonces, para que no se confundan los temas. Entonces, una sola intención, un solo mensaje de intención, ¿ok? Fácil comprensión, que se exprese objetivamente lo que se quiere decir, y por último, expresar únicamente lo intencionado. Muy bien, ahora vamos a ver rapidito los diferentes tipos de comunicación. Tal y como hemos visto, más allá del esquema básico del proceso de transmisión, ¿verdad? Existen varios tipos de comunicación. Entonces vamos a ver los principales, que son la comunicación verbal y la no verbal. ¿Sí? ¿Qué es la comunicación verbal? La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Entonces, en la comunicación verbal tiene que haber palabras, en pocas palabras. Palabras, y debe haber, en esa interacción entre el emisor y el receptor, tiene que haber palabras de por medio. Estas palabras pueden ser, ¿verdad? Existen diferentes tipos, ¿verdad? Y estas palabras, esta comunicación puede ser oral y escrita, ¿sí? Oral, ¿verdad? Se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto, la risa también son parte de la comunicación oral. O sea, esto que yo estoy haciendo es también una clase oral, una conversación, una comunicación oral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando se utilizan las palabras de manera oral. Y después está la comunicación escrita, ¿verdad? Se logra a través de códigos escritos. Los jeroglíficos, alfabetos, logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. Dentro de una comunicación escrita están las notas, los memorándum, por ejemplo, los decretos, las resoluciones. Esas son comunicaciones escritas. Y también un logotipo, también una comunicación escrita, también porque tiene escrito algo, ¿verdad? Siempre en el logotipo va todo el nombre de la empresa, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿sí? Entonces, también entra dentro de la comunicación escrita. La comunicación verbal entonces puede ser oral y escrita, ¿sí? Que quede claro eso. También está, ¿verdad? También está la comunicación no verbal, ¿sí? Y la comunicación no verbal dice, este lenguaje se lleva a cabo en el uso de palabras, sin el uso de palabras, perdón, y en muchos casos de forma inconsciente. Que quede claro, o sea, a veces de forma inconsciente. Vamos a ver después por qué. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos de estos ejemplos, ¿sí? En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática, incluso involuntaria. Esto es así porque este tipo de comunicación es el que ha tenido más importancia a lo largo de nuestra historia evolutiva, en etapas de la evolución en las que aún no existía el uso de las palabras, ¿sí? Antes, por ejemplo, no había, en nuestros comienzos, ¿verdad? Como ser humano no había el uso de las palabras, ¿verdad? Y se comunicaban con gestos, totalmente con gestos, ¿verdad? Sin embargo, los mensajes vinculados a la comunicación no verbal son relativamente ambiguos y difíciles de interpretar, ya que a diferencia del anterior tipo no se rige por normas consensuadas y aprendidas de manera explícita. Eso nos pasamos un poquito por alto. En la comunicación verbal hay normas, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer una redacción de notas hay normas. Para hacer una resolución hay normas para hacer resolución. Una circular hay normas para escribir una circular. Hasta cuando escribimos los correos también hay unas normas, unas reglas a seguir para escribir correos. O sea, para todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con la parte escrita hay alguna norma, alguna regla a seguir. En cambio, en el mensaje, en la comunicación no verbal, no existen esas normas ni reglas, y muchas veces, por eso tenemos que cuidar mucho, porque muchas veces
es de manera involuntaria e inconsciente, ¿sí? A veces sin querer estamos mirando a alguien de pie a cabeza, no nos dimos cuenta y queda tan feo, ¿verdad? Y no es parte de nuestra maldad ni nada, simplemente estamos mirando de pie a cabeza sin querer, ¿verdad? Conozco personas que no se dan cuenta que le están mirando a alguien de pie a cabeza. Tengo una amiga, por ejemplo, que al llegar, automáticamente lo primero que hace es mirarle arriba abajo a alguien. Y ella jamás se da cuenta que hace eso. No se da cuenta. Me dice, es un tic que tengo, no sé, porque yo ni siquiera, después me preguntas cómo estaba vestida fulana y yo ni me acuerdo, me dice, porque realmente no me doy cuenta. Entonces uno tiene que cuidar estas comunicaciones no verbales, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver los 7 canales del lenguaje corporal, ¿sí? La conducta no verbal se expresa principalmente a través de 7 canales que junto al discurso verbal conforman la comunicación. Y vamos a ver cuáles son estos canales. En primer lugar, las expresiones faciales, ¿sí? Son el indicador emocional más potente, ¿sí? Las expresiones faciales, entonces, son el indicador emocional más potente. Y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. O sea, cuando nosotros estamos hablando con alguien, lo primero que miramos son las expresiones faciales de nuestro interlocutor. En fracciones de segundo, nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no. Un proceso en el que inicialmente no interviene la razón y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. En la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas que son la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y el desprecio. Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas es imprescindible para dominar el lenguaje corporal. Entonces, justamente, alguien te se llegó de sorpresa y justo no es alguien tan agradable, tu cara lo dice todo. O sea, al momento así, la expresión que tenés, así, y quedas todo medio cortado, pero no le decís, hola, no sonreís, automáticamente la otra persona se queda toda cortada también y dice, que no te gusta la sorpresa que te di. O sea, con la expresión facial ya estamos comunicando que no nos gustó que nos hayan caído así de sorpresa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora en que estamos justamente cuando, más tarde si somos emprendedores, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? O por ejemplo, cuando estás con algún cliente, ya no te gusta el cliente, no comuniques con tu rostro el hartazgo. Por ejemplo, o miras de costado, o miras tu reloj, o miras, poner una postura así medio de, cruzas tus brazos, eso significa ya estás cansado, ya estás a la defensiva, ¿verdad? Son expresiones, estamos hablando de las expresiones faciales nomás, nada más. Entonces ya me estoy adelantando a los temas, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar mucho en la cara, por ejemplo, el tema de lo que es hasta la mirada, ¿verdad? O sea, mirada al costado o levantada hacia arriba. O sea, por ejemplo, un ejemplo, había una chica que estaba en recepción en una empresa donde yo trabajaba y se fue llamada la atención muchas veces y no se le podía ir ese tipo. Cuando venía alguien que era un poquito no agradable en la parte de atención al cliente, ¿verdad? Entonces esta chica sin querer siempre miraba hacia arriba como diciendo, oh, ya otra vez te pesado, como diciendo, ¿verdad? Y su ojo para arriba, así, ¿verdad? Y era un tic nervioso ya que tenía la chica, porque al final hacía por todo el mundo lo mismo, ¿verdad? Y se le llamó la atención muchas veces y ella no podía cambiar esa expresión facial. O si no, hacía una mueca así con su boca, me acuerdo, ¿verdad? Era muy expresiva, ¿verdad? Entonces, más todas esas personas que son expresivas tienen que cuidar esas expresiones faciales. Luego están los gestos, ¿verdad? La gestualidad tiene un elevado componente cultural, aunque las últimas líneas de investigación indagan también el origen genético de algunos gestos, como las expresiones de orgullo, triunfo y poder, ¿verdad? Los gestos ilustradores acompañan el discurso verbal y preceden en milésimas de segundo las palabras. Tienen una estrecha vinculación con la credibilidad. Otros tipos, estamos quedando sin tiempo, otros tipos de gestos son emblemáticos, tienen su propio significado sin necesidad, ¿sí? Sin necesidad de palabras. Muy bien. Son adaptadores, ¿verdad? Manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos para canalizar las emociones. Reguladores, porque con lo que dijimos, la interactuación
porque estamos regulando nuestra interactuación, y manifestadores de afecto con los que transmitimos nuestros sentimientos, en pocas palabras. Entonces, entre paréntesis está el significado de cada ¿cómo se dice? De cada definición. ¿Por qué es emblemático? ¿Por qué es adaptador? ¿Por qué es, ¿cómo te iba a decir? ¿Por qué es manifestador de afecto? ¿Por qué es regulador? ¿Verdad? Los gestos también están van muy de la mano con el tema de la expresión facial también, ¿verdad? Son todos lenguajes corporales, obviamente. Las posturas. La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás, reflejados en la exposición y orientación del torso, ¿sí? También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la acción. Posturas expansivas indican satisfacción y actividad, mientras las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y la pasividad. Los últimos descubrimientos revelan que las posturas influyen en nuestro estado de ánimo y en la segregación hormonal. Visualmente la postura tiene también una gran incidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir confianza, estabilidad y seguridad. ¿Ven esa imagen de posturas? Diferentes posturas. ¿Ven? Esta imagen, por ejemplo, es de un ejecutivo, ¿verdad? Seguro de sí mismo, ¿verdad? Sí, estas son diferentes imágenes de diferentes posturas, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una postura de una persona que está hablando, ¿sí? Y esta es una persona que demuestra tranquilidad, demuestra seguridad, ¿se dan cuenta? Entonces, diferentes posturas corporales que también hablan por nosotros. Después está la apariencia. La apariencia dice mucho, ¿verdad? La apariencia dice mucho. Continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación, a pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad. El aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión o condición social y económica, entre otros muchos datos. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Así como dice acá, ¿verdad? No hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Así que una buena primera impresión. Entonces, a la hora de cerrar un negocio, por ejemplo, si nosotros somos emprendedores y queremos cerrar un negocio, cuidemos muchísimo la apariencia, ¿sí? Porque si nosotros nos presentamos de una manera así totalmente desgarbada, una vestimenta dejada, ¿sí? Nadie va a querer cerrar un trato con nosotros porque estamos transmitiendo una imagen de dejadez, una imagen de desorganización, una imagen de desprolijidad. Entonces nadie va a querer trabajar con una persona así, ¿verdad? Entonces, en cambio, si nos presentamos en forma bien adecuada, una persona bien vestida, una persona segura, a través de la apariencia puedes transmitir también seguridad, ¿sí? Entonces, tenemos todas las chances de cerrar un negocio, ¿verdad? Y entonces cuidemos mucho de eso, porque como dice aquí, el famoso refrán, no hay, ¿verdad?, una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Porque después, aunque haya una segunda reunión y vos te presentes de una manera bien, ya correctamente vestida, esa primera impresión que diste se va a quedar en la mente de esa persona que se reunió por primera vez contigo, ¿sí? Entonces es muy difícil. Como dice acá, algunos estudios acreditan también la influencia de la apariencia en la persuasión, como el uniforme en las fuerzas de seguridad o la bata blanca en el caso de los médicos, ¿sí? Por ejemplo, un guardia de seguridad que no tenga uniforme, ¿verdad? No inspira tanto respeto como un guardia de seguridad con su uniforme, así bien vestido, ¿verdad? El famoso vestido con la ropa oscura, ¿verdad? Y entonces eso inspira más respeto. Lo mismo con un médico. Los médicos con bata, ¿verdad?, inspiran más seguridad, un poco más de confianza que venga y te atienda un médico sin bata. O sea, es algo que está sin querer en forma inconsciente en la mente de las personas. Después está el áptica, ¿verdad? La áptica define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma de relacionarnos, perdón.
El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, ¿verdad? Denota compromiso y revela información muy sensible como la posición de dominio en la interacción. Investigaciones recientes demuestran incluso el poder del tacto a la hora de influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes. El contacto físico tiene un marcado componente cultural en los países latinos y árabes, ¿verdad? Es mucho mayor. Por ejemplo, que en Norteamérica o Japón, por ejemplo. Un leve toque en las zonas no comprometidas del cuerpo, o sea, los brazos, los hombros y parte de la espalda, puede ser definitivo para establecer una buena relación, una relación de confianza, una relación de acercamiento, ¿sí? Una relación de amistad, así casi de amistad, ¿verdad? Despierta una persona que es así, ¿cómo se dice? Afectuosa, que te da una palmadita en la espalda, o un toque así en el brazo, atendeme o decime, o qué bueno, por ejemplo, tocándole el antebrazo, así, qué bueno que viniste, qué bueno, ¿verdad? Se transmite, tiene otro tinte, otra comunicación, ¿verdad? Muy bien. La proxémica se refiere a la proximidad, ¿verdad? Es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos cercanos o distantes. La proxémica tiene su origen en la antropología y nos informa del uso del espacio en la interacción. Algunos autores dividen la distancia entre individuos en íntima, ¿verdad? A 45 centímetros de distancia, una persona de otra. Personal entre 45 y 120 centímetros, social entre más de 120 centímetros y pública más 360 centímetros, en función del tipo de relación. O sea, lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio y además puede variar según su estado de ánimo o las circunstancias ambientales. Lo importante son dos cosas. Primero, la forma más sencilla de mostrarnos cercanos es acercarnos físicamente a nuestro interlocutor. Y segundo, hay que prestar mucha atención a cualquier señal de incomodidad que genere nuestra aproximación. Por ejemplo, están dos personas y hay algunas personas que le gustan hablar muy de cerca. Y hoy en día con la pandemia peor todavía, ¿no? Entonces automáticamente uno se aleja. Pero anteriormente, antes de la pandemia, por ejemplo, hay personas que igual se te acercaban muchísimo, ¿verdad? Entonces hay gente que es medio tímida, que no le gusta que se le invada su espacio, entonces dan un paso al costado o hacen un gesto así medio mirando desde lejos, ¿verdad? Medio que aleja el cuerpo para atrás, ¿verdad? Eso ya denota que estamos invadiendo la intimidad de otra persona y nosotros tenemos que automáticamente retroceder, ¿verdad? Eso es lo correcto, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tener en cuenta este tema de la proxémica, ¿sí? Cercanos es mostrarnos cercanos, acercarnos, pero manteniendo la distancia correspondiente. Más de 45, entre 45 y 120 centímetros es lo ideal. Y está el paralenguaje, el último canal, que es la voz, y se puede decir mucho más que las palabras. El paralenguaje es el indicador emocional más fiable, ¿sí? Más fiable, junto con las expresiones faciales. El volumen, el tono o velocidad de nuestra voz revela cuán importante es la información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones, ¿sí? Nosotros cuando de repente estamos hablando despacito, ¿se dan cuenta? Es porque a lo mejor estamos medio tímidos, estamos con alguna vergüenza, ¿verdad? Entonces ese es el paralenguaje, ¿sí? Por ejemplo, al hablar por teléfono con personas muy cercanas, basta escuchar su tono al contestar para saber que algo no va bien, ¿verdad? De repente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? O de repente, ¿cómo estás? Es muy diferente decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La persona está totalmente, se nota que tiene energía, que tiene fuerza. En cambio, si le decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así le estás contestando a una persona, quiere decir que en su ánimo, ¿verdad? Algo está pasando, o está enfermita, o tiene algún problema, está triste. Entonces, quiere decir que algo no va bien. Eso es el paradigma. Muy bien, estábamos hablando entonces, estábamos hablando de eh, los siete canales de la comunicación no verbal. Estábamos hablando, ¿verdad? De las expresiones faciales, hablamos de los gestos, hablamos de las posturas, hablamos de las apariencias,
Hablamos de la áptica, que se refiere al tacto, o tacto que se imprime en una relación, ¿verdad? También hablamos de la proxémica, que se refiere a la proximidad que mantenemos con nuestro interlocutor, ¿sí? Lo ideal es entre entre dos personas que están cerrando un negocio, puede ser de 45 a 120 centímetros, ¿sí? Eso sería lo ideal. Y el paralenguaje, que es justamente, ¿verdad? Es el indicador emocional más fiable junto con las expresiones faciales. O sea, el paralenguaje viene a ser el volumen, el tono, velocidad de nuestra voz, que revelan nuestra importante información y nuestro estado emocional, ¿sí? Otros canales son la cronémica o la oculésica, que se refieren especialmente al valor del tiempo y la mirada, ¿verdad? Que tienen en la comunicación no verbal, aunque muchos se caracterizan por su transversalidad y están presentes en la mayor parte de los 7 canales principalmente. O sea, esta cronémica y oculésica está también dentro de estos 7 canales en forma permanente. O sea, el valor que el tiempo y la mirada tienen en la comunicación no verbal, ¿sí? Cronémica se refiere al tiempo y en la oculésica se refiere a la mirada, ¿sí? El valor que ambos, tanto el tiempo como la mirada, tienen dentro de la comunicación no verbal. Luego están las 7 utilidades. ¿Para qué sirven estos lenguajes? ¿Verdad? ¿Para qué sirven estos lenguajes corporales? En primer lugar, ¿sí? La influencia de la conducta no verbal en la interacción humana es indiscutible. El dominio del lenguaje corporal resulta de especial utilidad en algunas funciones de la socialización. ¿Cuáles son estas 7 utilidades del lenguaje corporal? Justamente están aquí bien citadas. En primer lugar, comunicar nuestra identidad, ¿sí? Es la primera utilidad del lenguaje corporal. Comunicar nuestra identidad, ¿sí? Quiénes somos, a qué nos dedicamos, cómo somos, revelan nuestra identidad, ¿sí? Informar sobre nuestra capacidad de relacionarnos, ¿sí? Entonces, a través del lenguaje corporal podemos evidenciar si somos personas, ¿cómo se dice? Personas, ay, no se me viene la palabra, personas introvertidas o extrovertidas, ¿sí? Si somos personas que podemos eh, crear un ambiente de confianza, si somos personas sinceras, somos personas agresivas o personas, ¿cómo se dice?, tranquilas, personas que transmitimos paz, ¿verdad? Todo eso se puede transmitir, ¿verdad? También con el lenguaje corporal, o sea, nuestra capacidad de relacionar. También lograr precisión y entendimiento a través de justamente de nuestro lenguaje corporal. También podemos lograr precisión y entendimiento. Nuestro lenguaje corporal también, por ejemplo, en una conversación nos ayuda mucho nuestro lenguaje corporal a la hora de tener una conversación, ¿verdad? Por ejemplo, como les dije hace rato, tenemos que cuidar mucho, por ejemplo, si estamos hablando con alguien, cruzamos los brazos, ya miramos medio de costado o le miramos con una mirada sin miedo de desconfianza, ya estamos haciendo una expresión facial medio de desconfianza, mirando así como de, no te creo, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que cuidar a la hora de comunicar, ¿sí? A la hora de comunicarnos. Porque como dijimos hace rato, estos lenguajes corporales o comunicaciones no verbales, por lo general son inconscientes e involuntarios, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho, más allá si nos vamos para cerrar algún acuerdo, algún convenio. Muchísimo la expresión facial, la apariencia, las posturas, los gestos, todo eso tenemos que cuidar. Entonces, también a través de estos canales, logramos precisión y entendimiento. Gestionar la interacción, lograr que haya una buena interacción entre ambas partes. Transmitir emociones y sentimientos a través de nuestros gestos, a través de nuestras miradas, a través de nuestra expresión facial, podemos transmitir perfectamente las emociones y sentimientos a través de la áptica, que es a través del tacto, también la forma en que tocamos a la persona, ¿verdad? Sí,
podemos transmitir emociones y sentimientos, influir en los demás y en nosotros mismos. A través de todos estos lenguajes corporales podemos totalmente influir en los demás y en nosotros mismos. Con una postura o una, por ejemplo, por eso tenemos que cuidar muchísimo porque tenemos, a través de nuestros lenguajes corporales, podemos transmitir una imagen positiva o negativa, ¿sí? Un mensaje positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, viene una persona, estamos hablando, pero nosotros, por ejemplo, ya le estamos demostrando con la mirada, así como hace rato les dije, ¿verdad? Una mirada de desconfianza, así medio que no te creo, ¿verdad? Con los ojos mirando medio costado la cara, poniendo medio de costado el rostro y mirando y medio cerrando los ojos, estamos diciendo, este me está mintiendo, ¿verdad? Entonces, la otra persona ya se siente intimidada, ya empieza a sentirse entrecortada, es como que ya no es lo mismo el momento de la interacción. Entonces, podemos influir en ellos y en nosotros mismos también. Y producir engaño. A través del lenguaje corporal también podemos engañar. Las apariencias engañan, en pocas palabras, ¿sí? Y bueno, y con esto terminamos lo que es el módulo 1 de la comunicación efectiva. Para los que son emprendedores, justamente es muy importante el tema de lo que es la comunicación efectiva, o sea, poder transmitir correctamente el mensaje que queremos que le llegue a nuestro interlocutor. Y por lo general, ¿quiénes son nuestros interlocutores dentro del mundo del emprendedurismo? Son los proveedores, los clientes, ¿sí? Sobre todo los clientes, son nuestras competencias, también son parte de justamente nuestros actores relacionados, los que están relacionados con nuestro emprendimiento, ¿verdad? Y cualquier persona, inclusive nuestros colaboradores, si tenemos colaboradores también tiene que ser, la comunicación debe ser efectiva. Pero no solamente en el mundo, justamente como estamos tocando nada más el emprendedurismo, di ese ejemplo, sino que la comunicación efectiva debe ser en todos los ámbitos de nuestra vida, debe estar reflejado en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestra comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal dijimos que era oral y escrita, ¿sí? Tenemos que cuidar esa parte, ¿sí? A la hora de hablar, de conversar, de transmitir un mensaje, cuidar lo que decimos, ¿sí? Y la parte no verbal, la parte de los gestos, en nuestro ámbito privado, en el ámbito social, cuidar los gestos, las posturas, la mirada, la expresión facial, ¿sí? La proximidad que damos, sobre todo en el mundo laboral y empresarial. Tenemos que cuidar muchísimo eso porque en nuestra vida privada podemos de repente deshacer esa mala imagen o esa primera mala impresión, podemos, pero en el mundo empresarial y laboral no. Das una mala impresión la primera vez, aunque la segunda vez, después de una buena impresión, ya difícilmente se borre esa primera mala imagen, mala primera impresión. Entonces, tenemos que cuidar en todo momento, ¿sí? El mensaje que transmitimos en forma verbal y en forma no verbal, ¿sí? Mucho cuidado con eso, gente. Y bueno, con esto damos por terminado este primer módulo. Voy a habilitar los micrófonos para ver si alguien quiere hacer